que la Organización Mundial de la Salud ha alertado al mundo respecto a una nueva variante de la llamada viruela del mono. Una situación que tenemos en el Perú como viruela del mono, vamos a ver ahora, pero esta nueva variante que ha sido descubierta en África, República del Congo, luego detectada en Suecia y se teme que esté en otros países del norte de Europa, ¿puede llegar al Perú? Quizás ya llegó al Perú. Nos acompaña esta mañana el doctor Alexis Holguín, quien es precisamente presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, para tocar este tema. Muchas gracias, doctor Holguín, por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Tenemos unos datos aquí que nos van a ayudar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de la viruela del mono. Se reportan en el Perú 77 casos confirmados. El nombre oficial, el nombre científico es Mpox, pero popularmente se conoce como viruela del mono. Durante este año, según las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Qué significa, doctor Holguín? ¿Cuál es el impacto que tiene esta viruela del mono? No hablemos de la variante que ha sido detectada, de la viruela del mono actual como se conoce en nuestro país. Sí, hay que tener en cuenta que este es un virus que fue endémico, es endémico en unas zonas de África. No es algo nuevo, viene de los años 70 aproximadamente. Pero en el año 2022 empezamos a tener casos fuera de África y empiezan casos en Europa y también en varios países de América. Es más, nosotros en el país, en el 2022, llegamos a tener más de 3.000 casos de viruela del mono. Más de 3.000 casos. Que era absolutamente atípico. Claro, no teníamos antes. Es un virus que ingresa recién en el 2022 y hemos tenido en el Perú con picos máximos en algunos meses y siendo la mayoría de casos en Lima. Ahora, recuerdo muy bien una campaña del Ministerio de Salud alertando a la población respecto a los cuidados que había que tener. Ahora, ¿en qué consiste esta viruela del mono en su modalidad, digamos, general? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tan peligrosa es para las personas? Sí, esta enfermedad puede ir desde síntomas leves. Generalmente lo clásico de esta enfermedad son lesiones en que van a aparecer en la piel, tipo granitos, tipo pústulas, veo unas vesículas, ampollas también, que pueden ser leves, puede ser algo moderado en varias partes del cuerpo, o también severo, con afectación de otros órganos. En el Perú hemos tenido todos estos tipos de variantes y tuvimos una población que fue más afectada, ¿no? Generalmente las personas que tienen una inmunidad muy baja, sobre todo en nuestro caso fue las personas que vivían con VIH hicieron cuadros severos. Hasta tuvimos casos de fallecidos, ¿no? Pero no solamente la población VIH. Exacto. Esas son cosas, hay que diferenciar eso. ¿Todos estamos en riesgo? Sí. Ese es en general con este tipo de enfermedades. Sino que ellos hicieron cuadros más severos. Y eso fue parte de la campaña que se hicieron en muchos momentos de la prevención de esta enfermedad. Ahora, doctor Holguín, al ser un virus, ¿cómo se transmite? Este virus se transmite básicamente por contacto. Es un contacto estrecho, un contacto directo. Contacto físico. Con las lesiones. Se ha aislado el virus en otras secreciones, ¿no? La secreción del nasofaringe, a nivel nasal. Sin embargo, aún no se sabe bien si es que esa es la principal forma de transmisión. No es aéreo, no es que yo estornudo y puedo contagiar a otra persona. Exacto, no hay una forma. Es decir, la predominancia de lo que tenemos actualmente desde el 2022, la principal forma de transmisión fue contacto estrecho y especialmente el contacto sexual. Ahora, vamos con la noticia que ha tenido impacto en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha decretado una alerta global. Y claro, todos se preocupan porque tenemos el temor de que podamos estar ante un nuevo COVID, pero vemos claramente que no es el caso. Ahora, los casos reportados en el país no están vinculados. Estos casos hasta el momento no se conoce que en el Perú estén vinculados a la nueva variante. El mayor índice de Mpox, es decir, de la viruela del mono, se registra en Lima con un 80% de los casos, luego Piura y La Libertad. Pero más importante aún, doctor, la nueva variante que ha sido detectada, que puede, al parecer, es mucho más brusca, mucho más violenta, mucho más mortal, usted me corregirá, no ha sido detectada en el Perú. Claro, esta nueva variante que aparece en la República Democrática del Congo desde el año pasado, se ha visto que ha habido un incremento de casos, también un incremento de casos severos, y ha llamado la atención porque se ha visto más fallecidos, que no se sabe todavía bien si es que está relacionado o no, porque hay que diferenciar. De repente fueron porque no llegaron a la atención al servicio de salud. Entiendo. O se trataron en casa, no se sabe exactamente muy bien. Pero ante el temor, digamos, se ha decretado la alerta. Y además... El caso ya llegaron a Suecia también. Claro, además porque ya días antes de que llegue el caso a Suecia,
algunos países vecinos al Congo ya estaban teniendo casos también, y también hay afección de menores de edad. Entonces, esto ha llamado la atención frente a este nuevo comportamiento de esta nueva variante, que hemos escuchado el nombre de variantes con COVID, ¿no? Claro. Es una mutación de este tipo de virus que se tenía. Ahora, doctor Holguín, si entonces he tenido contacto estrecho con una persona que ya presentaba ciertas erupciones en la piel, aún así, porque era mi pareja o porque de alguna forma tenía intención de tener contacto físico con esta persona, lo tuve y luego yo también tengo estas erupciones de piel, no necesariamente significa que tengo viruela del mono, pero ¿qué debería hacer? ¿A qué tipo de establecimiento de salud debería acudir? Puedo ir al establecimiento de salud que tenga más cercano. Es más, puede ser, como muy bien se ha mencionado, que no sea viruela del mono. Puede ser una varicela, puedo tener una infección de piel diferente, puedo tener de repente hasta una infección de transmisión sexual, tipo sífilis, gonorrea, otras cosas diferentes. Pero también grave, ¿no, doctor? Vaya. Es importante de acudir Claro. siempre cuando tengo una Siempre. lesión, sobre todo si he tenido un contacto sexual, ¿no? Sobre todo eso. Ahora, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud? Ustedes como Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, ¿qué recomiendan? Podemos llegar incluso al caso de cerrar fronteras, elevar controles sanitarios. No quiero exagerar, simplemente planteo las variantes para que usted nos diga qué debería hacer el Ministerio de Salud. Nosotros como sociedad científica hemos estado haciendo la comunicación. Es más, dentro de nuestras actividades académicas estamos incluyendo estos temas también para discutirlos, porque hay experiencia manejando casos en el país. Y acá lo importante es, primero, a lo que es ministerio, es revisar cómo está nuestro sistema de salud, ¿no? Para el día de hoy hemos visto que el Ministerio ha programado una capacitación para todo el primer nivel de profesionales que manejan o que atienden pacientes que acuden por infecciones de transmisión sexual, que eso es muy importante, Claro. porque es una de las puertas de entrada para detectar tempranamente si es que tenemos casos. Lo segundo es ver la comunicación, una comunicación que debe ser asertiva, sin alarmar de repente, ir dirigido a la población que es más vulnerable en sí. Y el tercer punto importante es ver cómo estamos con nuestro stock de vacunas, porque hay vacunas para viruela del mono que se estuvieron aplicando desde el 2022. Para la comunidad, que es parte de lo que estamos trabajando actualmente, es dar mensajes acerca de qué es esta enfermedad, cómo acudir tempranamente. Perdóneme, doctor, ¿tenemos vacunas en el Perú? ¿Habrá un stock suficiente? ¿Qué se sabe? Eso necesitamos saber, pues no sabemos cuánto es el stock actual. ¿Y esa vacuna nos puede prevenir de esta nueva variante o no necesariamente? Como parte de la recomendación de OMS está la vacunación. Ajá, No sabemos muy bien qué tanto va a protegernos frente a esa nueva variante, pero sí tenemos una variante que está circulando en el país que sí nos va a proteger. Claro. Además, importantísimo para las personas que nos escuchan, si yo tengo mi primera dosis, debo acudir por la segunda. A nivel internacional se sabe de que no todos han completado su segunda dosis de vacuna. Y sin esta segunda dosis no estoy protegido. Y eso es muy importante. O sea, son dos dosis, no es solo una. No es una, son Esa dos es dosis. información, por ejemplo, que no manejábamos con la facilidad que usted acaba de expresar. Creíamos que simplemente con acudir a una ya estaba Claro. protegido. Van a ser dos dosis separadas de 28 días. Si ya pasó de repente un poco más de tiempo, igual puedo colocarme la vacuna. Así que si alguien que nos está escuchando Claro, es importante. se ha vacunado porque Complete pertenecía la vacunación. a un grupo vulnerable, completen su vacunación. Doctor, usted ha hablado de grupos vulnerables y aquí nos hacen una pregunta que la voy a plantear, pero no quiero que se malinterprete porque en su momento se dijo, se estigmatizó o incluso no se dio la información clara. Esta es una enfermedad, esta es una viruela que solo afecta a la población LGTB, es decir, a personas homosexuales, también se dijo. A los heterosexuales no tenían nada que temer. Eso es un mito. Sí, es un mito, porque sí hemos tenido casos de personas que han tenido contacto sexual, han sido heterosexuales, han tenido contacto con otra persona de sexo diferente y ha habido ese tipo de enfermedad. Entonces no está relacionado a ello. Pero sin embargo, en el momento que empieza en el 2022, hubo una población que fue más afectada. Ajá, eso es importante. Y eso hay que diferenciarlo. Una cosa es una población afectada o una población vulnerable, que es diferente al tema de riesgo, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor Alexis Holguín porque nos ha precisado, creo que nos ha aclarado el panorama. Nos quita de encima muchas preocupaciones que vienen vinculadas a lo que fue el trauma del COVID, porque cuando la Organización Mundial de la Salud da una alerta de este tipo, que ustedes pueden encontrar en todos los portales de noticias a nivel global, claro que se encienden las alarmas. A tener cuidado y a pedir mucha información también al Ministerio de Salud. El doctor Holguín nos ha indicado claramente cuál es la ruta de los temas que tiene que aclarar el MINSA en las próximas horas. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas Bien, gracias. vamos con